Sí, hola, buenas tardes. Mi nombre es Berta Corona Cavazos. Soy maestra encargada a nivel preparatoria. En este curso vamos a tratar el curso de Derechos Humanos, que es de suma importancia. Recordamos que los derechos humanos pues son principios o normas morales que establecen ciertas pautas para el comportamiento humano y a menudo se consagran como derechos legales, tanto el derecho interno como el internacional. Para esto pues vamos a ver un poquito de historia de los derechos humanos. Estos se comienza a hablar en el siglo XX como consecuencia de los tratados de paz celebrados luego de las guerras mundiales. Tenemos por ahí que es importante saber qué son los derechos humanos. Bastante importante reconocerlos. Bien, pues los derechos humanos son atributos, son bienes, son poderes, capacidades que pertenecen a todo ser humano. Características de los derechos humanos. Vemos que dentro de las características encontramos lo que son los derechos humanos que son inviolables. Es decir, nadie, ni el Estado, ni los gobernantes, ni la policía, ni los funcionarios públicos pueden violar los derechos humanos. Esto lo sabemos y es de suma importancia. También tenemos la otra característica que son innegociables. Innegociables, es decir, no se regatean, no se negocian, no se regalan. Los derechos humanos son bienes que pertenecen de manera absoluta a cada uno de los seres humanos. Ahí cuando veíamos en el cuestión de los derechos humanos que son también inviolables, ya sabemos que algunos de ellos, por mencionarlo así, pues son lo que es la educación, el amor, la familia, la vivienda, incluso hasta el recreo, la atención médica, entre algunos otros que, que ya conocemos. También otra de las características es que son imprescriptibles, es decir, no se agotan, no se acaban, no terminan, no prescriben. Ninguna autoridad puede negar a una persona la adquisición de un derecho humano en un momento determinado, alegando que han pasado muchos años sin que antes lo hubiese ejercido. También sabemos que los derechos humanos son irreversibles y progresivos. ¿Qué significa esto? Que la consagración de nuevos derechos no excluye ni desestima la vigencia de los derechos antes consagrados, y la existencia de viejos derechos no impide que las nuevas condiciones sociales que viven los distintos pueblos del mundo determinen el surgimiento de otros derechos. También contamos con los derechos humanos que son indivisibles, es decir, no hay derechos humanos más o menos importantes que otros. Todos los derechos humanos que pertenecen a cada ser humano deben de ser igualmente respetados y garantizados por el Estado, por todos sus
todas sus autoridades y por los gobernantes, y por eso no podemos hablar de divisiones de los derechos humanos. Vamos a ver cómo se clasifican los derechos humanos. Cómo se clasifica cada uno de ellos. En la clasificación, pues encontramos los de primera generación, los de segunda generación y los de tercera generación. En este caso, vamos primero a platicar acerca de los derechos de la primera generación. En la primera generación, el fin primordial de los derechos humanos es la protección de los derechos civiles y las libertades públicas. En este grupo se incluyen los derechos a la seguridad y a la integridad física y moral de la persona humana. Después tenemos los de segunda generación. Vamos a ver los de segunda generación. Los derechos humanos de la segunda generación, pues tenemos que son aquellos derechos que permiten al individuo colocarse en condiciones de igualdad frente al Estado con el objeto de reclamar de la autoridad pública el deber de proteger tanto los derechos económicos como los sociales y los culturales. Después vamos a los derechos humanos de la tercera generación. En estos se definen como aquellos derechos subjetivos e intereses legítimos que pertenecen a personas indeterminadas y a diversos grupos sociales distribuidos en varios sectores y que se refieren a ámbitos como el consumo, el medio ambiente, el patrimonio de la humanidad, entre otros. ¿Para qué se crearon los derechos fundamentales? En este caso, los derechos fundamentales se crearon para replantear el conocimiento humano porque el hombre ya no es capaz de respetar la misma especie humana. Como afirman mucho, el hombre es depredador de sí mismo. En algunas entidades, tenemos algunas entidades que defienden los derechos humanos. Por ejemplo, los organismos internacionales que defienden y protegen los derechos humanos. Tenemos a la FID, que es la Federación Internacional de Derechos Humanos, la Organización de las Naciones Unidas, Human Rights Watch. Tenemos la CECHIL, que es el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional. Y tenemos la OIM, que es la Organización Internacional para las Migraciones. Muy bien. Vamos a ver en estos organismos internacionales que defienden y protegen los derechos humanos. ¿A quién discrimina? Generalmente contestamos que la sociedad es quien discrimina. Sin embargo, al preguntarnos, ¿quién es la sociedad? Nos damos cuenta que quienes discriminamos somos todas y todos nosotros, en general. ¿Cuáles son las consecuencias de la discriminación? Por ejemplo, tenemos lo que es la baja autoestima, la baja calidad de vida,
el desperdicio del potencial y las capacidades de las personas. Tenemos la pobreza y tenemos la violencia. Entre otros de estos derechos humanos que son de los más importantes, pues lo remarcamos. Tenemos el derecho a no ser discriminado, el derecho a la igualdad entre hombres y mujeres, el derecho a la vida, el derecho a no ser torturado, es decir, ser libre de esclavitud, el derecho a la libertad y seguridad de la persona, derecho a ser tratado con humanidad bajo detención. Y también contamos con el derecho, entre otros, a circular libremente. Son algunos de los más importantes que tenemos, también como el matrimonio, la familia, el derecho a tus propias posesiones, la libertad de pensamiento, la libertad de expresión, el derecho a reunirse en público, el derecho a la democracia, a la seguridad social, en fin, los derechos de todos los trabajadores. Y así podemos citar otros que son de suma importancia. Muy bien, espero que este curso haya sido bastante enriquecedor y veamos la importancia con el que contamos de tener estos derechos humanos. Muchas gracias y seguiremos con algunos otros temas posteriormente. Gracias.